Hola, quiero compartir con ustedes este pequeño tutorial acerca de cómo construir un cuestionario en Moodle. Eh, Vamos directo al grano. Esto es un curso de prueba en nuestro campus y tiene este aspecto. La introducción, en primer lugar, las comunicaciones posteriormente, luego del programa de la materia, etcétera, y las cajas de desarrollo de temas que van organizadas de acuerdo al programa, ¿correcto? Hacia el menú de la derecha podemos encontrar una caja auxiliar de administración. Esta caja de administración al final tiene un menú de banco de preguntas y este banco de preguntas se subdivide otra vez en todos los aspectos que tienen que ver con las preguntas en sí, que son las que agregamos a los cuestionarios, a las categorías en segundo lugar, y acá quiero hacer un énfasis especial porque el orden es primordial cuando fabricamos preguntas y fabricamos cuestionarios. Estos están organizados en categorías. Otra vez, ¿qué son las categorías? Son las divisiones que tenemos dentro del curso, que están dadas en unidades, en capítulos, en secciones, en la forma en que estén divididas nuestras cajas. Es decir, para que tengamos orden, tendríamos que tener la cantidad de categorías como cajas tenemos. Y después dos opciones para importar preguntas, porque yo puedo usar el semestre que viene o el año que viene mi mismo banco de preguntas y ordeno los cuestionarios de acuerdo a cómo se vayan presentando los exámenes o las evaluaciones. Y la exportación es al final del semestre, puedo exportar mi banco de preguntas y tenerlo guardado yo particularmente. ¿Por dónde empezamos? Generalmente empezamos por categoría. ¿Por qué? Porque primero tenemos que crear las unidades o los capítulos de donde vamos a quitar las preguntas para posteriormente crear las mismas dentro de ellos. Las categorías tienen un aspecto en donde van organizándose desde un menú o desde una tabla top para la materia. En este caso yo tengo creada una categoría que se llama capítulo 1. Para poder crear otra categoría simplemente tengo que añadir aquí quién va a ser la categoría padre, va a ser top, y abajo el número de mi categoría, que en este caso es capítulo 2. Sí puedo poner una información, preguntas acerca del capítulo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y así de simple, añadir categoría y ya tengo dos categorías creadas. Como verán aquí, hay un número entre paréntesis y ese número implica la cantidad de preguntas que ya tengo creadas en cada categoría. Ahora, voy otra vez a mis categorías y creamos una más. ¿Dónde va a estar? El top va a ser su categoría padre y este va a ser el capítulo 3. Convenimos que el primer parcial está basado en los primeros 4 capítulos generalmente de cada una de las materias, así que necesitaríamos 4 categorías, una más, y con esto ya tenemos bastante práctica en cómo crear estas categorías. Bueno, una vez que tenemos las categorías creadas, podemos ir otra vez a nuestro menú, pero en este caso vamos a entrar a preguntas. ¿Qué es lo que trae el sistema o la plataforma en este momento? Me trae la categoría número 1 mía, el capítulo 1, y las dos preguntas que tengo creadas. Hay una serie de iconos que me ayudan a gestionar las preguntas. Vamos a hacer una vista previa de una de ellas y notarán que esta pregunta es de selección múltiple y dice, son responsabilidades del gerente de ventas, seleccione una o más de una, o sea, puedo tener dos respuestas, puedo tener una sola. En este caso, la respuesta es una sola. Dos, son dos la respuesta correcta.
todas estas opciones que puedo usarlas, o sea, a la que puedo acceder para trabajar con esta columna. Esta pregunta, perdón. Si vemos la otra, son los dos ejemplos que son más corrientes dentro de lo que normalmente suelo usar. Tiene que ver con las preguntas de falso y verdadero. Un control de lectura sí se puede evaluar a través de preguntas como falso y verdadero o opción múltiple, y esas son las más convencionales. En este caso, dice, los gerentes de ventas no hacen un buen trabajo por falta de capacitación adecuada, ¿verdadero o falso? La respuesta es verdadero, de manera que al marcar el alumno verdadero, entonces esto le va a ir sumando la cantidad de puntos que yo le di a la pregunta. Pero sin más, vamos a crear una pregunta para... Este capítulo ya lo tiene, vamos al capítulo 2. Tengo por aquí una pregunta preparada. Entonces, en el capítulo 2, acá abajito donde dice crear una nueva pregunta dentro de la categoría, voy a elegir un verdadero o falso. Una rápida descripción de los tipos de preguntas que aparecen aquí. Las de opción múltiple son aquellas que pueden tener una o varias respuestas y dependerán de la asignación porcentual que yo le dé al puntaje para que el sistema reconozca cuáles son las respuestas correctas. Verdadero o falso tiene solamente dos opciones. Emparejamiento es interesante porque empareja conceptos con definiciones. ¿En qué sentido? Marketing. Su definición es un proceso social y administrativo, etcétera, 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 que puede estar escrito en un párrafo y lo que tiene que hacer el alumno es emparejar esa palabra con lo que la define. Respuesta corta es una respuesta abierta, pero en donde no se explaya mucho el alumno. Después vienen unas preguntas bastante específicas. Las numéricas solamente tienen posibilidades de poder ingresar caracteres numéricos. La de ensayo, que es la respuesta más larga, donde yo puedo tener hasta, tengo entendido, 25 líneas para que el alumno escriba. Arrastrar y soltar marcadores, no la he usado todavía, pero resulta bastante interesante porque igual al de emparejamiento, el alumno tiene que emparejar o arrastrar y soltar el concepto hasta donde está la definición. Marcadores o sobre texto que divide dibujos o animaciones con texto. Después las calculadas, que son una serie de preguntas orientadas a las matemáticas. Emparejamiento aleatorio son unos conceptos, pero aparecen al azar las respuestas de los conceptos. Y respuestas anidadas, que tienen que ver con un párrafo que tiene varias palabras faltantes y el alumno tiene que elegir la respuesta correcta. ¿Okay? Vamos a una pregunta, verdadero o falso. Vamos a agregarla. Y aquí tenemos todos los comandos, toda la edición de esta pregunta. La pregunta sí tiene que tener un nombre. Le voy a poner el profesional de ventas. Puedo tener varias preguntas con este mismo nombre. Eso no va a ser ningún tipo de problema, porque puedo agrupar otra vez dentro del capítulo por los subtítulos que aparecen en la bibliografía. Entonces yo tengo acomodadas todas las preguntas sobre un mismo tema bajo ese mismo título. En este caso, mi argumentación va a ser: se requiere mayor conocimiento del producto por parte del vendedor actual.
obviamente esto es verdadero, ¿sí? En esta pregunta yo voy a asignar 2 puntos. Me gusta jugar con los puntos de manera a no dejar pistas también. Por ejemplo, en una opción múltiple donde tenga 2 respuestas, generalmente le punteo como 3 o como 5. Entonces, esta relación hace que los alumnos realmente tengan que saber la respuesta y no apelar al azar basándose en que 2 puntos significan que 2 respuestas son las correctas. Esta respuesta correcta le indico al Moodle que es verdadero y puedo tener una retroalimentación, es decir, un mensaje que aparece en la evaluación del cuestionario. Si él puso verdadero y es correcto, entonces le puedo poner bien, es correcto, acertaste. O en falso, si él puso falso, le puedo decir, tienes que mejorar, vuelve a leer, puedes leer el capítulo tal para poder sacarte de dudas con respecto a este tema. Guardamos los cambios y ya tengo categorías creadas y ya tengo preguntas creadas en esas categorías. Ahora, vamos a crear nuestro cuestionario. Son 2 cosas diferentes. Primero tenemos que crear nuestro banco de preguntas, tener los insumos para poder después ir al programa y crear un cuestionario. Eso se hace directamente en el flujo de actividades de nuestra materia, en la caja que querramos. Y con la edición habilitada. Teniendo esta edición más para abajo, en la caja sería la 3, capítulo 2, podemos incluir una actividad o recurso, dice un cuestionario que aparece aquí. Eso es. Este cuestionario puede tener el nombre de cuestionario 2. Evaluación de lecturas. Una explicación. Este cuestionario sirve para evaluar lo leído hasta el momento en la materia. Éxito. Esta va a ser la invitación a que los alumnos emprendan el cuestionario. Voy a expandir todas las opciones que tenemos para que veamos que podemos temporalizarlo desde este mismo momento hasta, supongamos, el lunes 13 de abril a las 12 mediodía sea la fecha de cierre del cuestionario. Eso significa que desde ahora a las 11 hasta el 13 de abril a las 12 horas, los estudiantes van a poder completar el cuestionario. Este cuestionario no tiene todavía una categoría. La categorización es un tema que voy a aportarles también en un pequeño tutorial, porque tiene que ver con las categorías de notas o calificaciones que podemos tener en un semestre. Y nosotros tenemos primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa, todas relacionadas otra vez. La manera de poder organizar nuestras calificaciones es creando categorías de calificación. Ahora, esto es interesante. Yo puedo darle una serie de intentos a los alumnos, pueden tener ellos 2 intentos, a ver si fallan en uno, en el siguiente pueden repuntar y el método de calificación puede ser el promedio de calificaciones.
Es decir, ahí el sistema lo que va a calcular es cuánto hizo en el primer intento, cuánto en el segundo y va a promediar. O le puedo dejar en la calificación más alta, en la que más le conviene, ¿verdad? El promedio de calificaciones, también puede ser el primer intento o el último intento. Depende de nuestra creatividad. Recuerden, estamos creando el cuestionario, o sea, un recipiente de preguntas. ¿Dónde va a estar la página nueva? Dice, puede estar en cada pregunta o cada cierta cantidad de preguntas. En este sentido, va a aparecerle en la pantalla pregunta por pregunta, que me parece mucho más ordenado, pero depende de cada uno. Y esta opción es bastante interesante, especialmente pensando en lo que son las finales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un estilo de navegación dentro del cuestionario, donde si tenemos 10 preguntas, un estilo libre hace que el estudiante o que el alumno pueda contestar la pregunta número 1, ir a la 5, volver a la 2, ir a la 6 y navegar sin ninguna dificultad y sin ningún tipo de límite o restricción dentro del cuestionario. Ahora, una navegación secuencial es absolutamente restringida porque el alumno, el alumno contesta la pregunta número 1, pasa a la 2 y ya no puede volver atrás. Si salta a la 2, ya no puede volver atrás. Eso significa que lo tiene que hacer responde, pasa, responde, pasa, responde, pasa, hasta el final del cuestionario. Y aquí me adelanto un poquito porque con una herramienta, al cargar el cuestionario con las preguntas, donde ponemos las preguntas al azar, significa que podemos meter a 30 alumnos dentro de una misma aula, un examen de 30 preguntas, y el sistema va a ordenar primero todas las preguntas al azar y en segundo lugar el compañero al lado no va a tener la misma pregunta número 1 que yo y el compañero del otro lado no va a tener la misma pregunta número 2 que yo. Eso significa, y aparte estando secuencial, yo no sé en qué momento va a aparecer la pregunta, la misma pregunta que yo estoy teniendo en pantalla a los compañeros. O sea, esto nos garantiza de alguna manera el buen comportamiento de los estudiantes. Generalmente me gusta usar secuencial. Con esto, después hay una serie de opciones más, calificaciones sin decimales. Puedo hacer que vean una imagen pequeña suya al hacer el cuestionario, así se inspiran. Y tengo unas retroalimentaciones, por ejemplo, 100% felicitaciones. Si hicieron 60%, que es aplazado, o sea, casi pasaron por poco, tienes que esforzarte más. Y así puedo agregar hasta 3 campos de retroalimentación por vez, inclusive. Otros aspectos que normalmente quedan así, que lo podemos explorar cada uno. Y voy a guardar los cambios y a mostrar el cuestionario que hemos creado en este momento. Este cuestionario prueba o controla lectura. Yo he creado solamente preguntas cerradas. Teniendo preguntas abiertas, uno sí puede hacer o puede contemplar comprensión o aplicabilidad de los conocimientos. Son otro tipo de evaluaciones y hay que tener muy en cuenta qué es lo que queremos lograr con un cuestionario. Hoy estamos preparando un cuestionario que va a ser un control de lectura con base a nuestro primer parcial, a nuestras parciales. Al ver el cuestionario, desde la parte docente, nosotros sí podemos ver un editar cuestionario. Acá nos avisa que aún no se han agregado preguntas. Tenemos un cuestionario que tiene 2 intentos permitidos, cuándo se abre, cuándo se cierra y qué método de calificación tiene. Eso sí lo ven los alumnos. Nosotros vemos el editar un cuestionario. Creamos el espacio o el recipiente de las preguntas y nuestras preguntas, ¿dónde están? Cuando tenemos este lienzo para poder agregar las preguntas, podemos crear una nueva pregunta creándola aquí en el cuestionario, en donde yo lo veo bastante aburrido porque sería
cada cuestionario representaría crear 1, 2, 3, 4, 5 preguntas o traerlas del banco de preguntas. La última opción decía preguntas aleatorias. Del banco de preguntas, lo que va a hacer este cuestionario es elegir cualquiera y va a hacer aparecer cualquiera. Nosotros sí vamos a darles un poco de orden y vamos a ir al capítulo 1, donde tengo 2 preguntas creadas. Estas preguntas las puedo marcar de a uno o todas juntas. Y con el botoncito añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario, van todas grabadas en este nuestro cuestionario número 2. Pero como es un examen un poco más contemplativo, ya que ve el capítulo 1 más el capítulo 2, voy también al capítulo 2. Pero ¿qué pasa si yo marco mi top por 2160? Me aparecen las 3 preguntas totales, o sea, me van a aparecer todas las preguntas de todos los capítulos. Eso es lo bueno de categorizar. Puedo elegir de varias etiquetas, inclusive a cada pregunta le puedo poner una etiqueta y puedo simplemente argumentar esa etiqueta para seleccionar todas. La última que creamos es el profesional de ventas. La seleccionamos esta y la añadimos. Hay que tener en consideración esto. Sí se pueden crear cuestionarios con preguntas repetidas, si es que no tenemos suficiente enfoque. Sí podemos desordenarlo dependiendo de cómo grabemos las preguntas, pero todo depende de nuestro orden, nuestra organización. ¿Sí? Y la calificación. Notarán ustedes que estas 3 preguntas tienen una puntuación cada una de 2 puntos, pero mi cuestionario las va a prorratear y va a llevar la calificación a 10. Es decir, el cuestionario es el instrumento que califica para las calificaciones del curso. Las preguntas no importan que tengan puntajes 5, 6, 8, 10, todas van a estar prorrateadas para dar en este cuestionario 10. En el de otro parcial 20, en el de otro parcial 50. Es decir, no hay problema matemático que yo no tengo que estar calculando si son 10 puntos, tener 10 preguntas, etc. Eso déjenlo a la máquina. Entonces, vamos a guardar el cuestionario. Eso es muy importante. Recordemos guardar, no salir directamente. De lo contrario, todo el trabajo que hicimos va a ser tirado a la borda. Salimos a nuestro flujo y en el tema 2 vamos a tener un cuestionario 2, evaluación de lectura. Podemos hacer un aviso a los alumnos. Yo sí le voy a poner una etiqueta que voy a duplicar de esta, voy a copiar. Esta etiqueta que dice consignas, porque normalmente en cada caja estructuro de manera que el alumno o el estudiante sepa qué son materiales y qué son las consignas que ellos tienen que cumplir. Ya que está copiado, lo bajo hasta aquí y lo voy a poner entre la presentación, que es material o presentación, y lo que tienen que hacer ellos. En fin, cada estudiante va a tener que ingresar al cuestionario, va a darle iniciar al cuestionario, va a responder a las preguntas y si son todas preguntas cerradas, el Moodle va a calificar automáticamente todo y las calificaciones las van a tener al instante. ¿Sí? El previsualizar el cuestionario hace que el alumno pueda empezar página por página, pregunta por pregunta, en donde
hay un detalle interesante. En estas de opción múltiple, cuando la exploren, van a ver que pueden poner al azar las respuestas también. Este cuestionario está preparado para no dar la respuesta correcta en el momento de responder, sino recién al final. ¿Okay? Hay un botoncito de enviar todo y terminar, que si el alumno no lo publica, no vamos a poder tener la calificación. De esta manera, al culminar, si se sabe qué respuestas están bien, verde si está bien, amarillo parcialmente bien. Si por ejemplo tenemos una opción múltiple que tiene dos respuestas y el alumno solamente punteó una, va a estar en amarillo, y en rojo las que están mal. Acá aparecen todas las retroalimentaciones. Y finalizamos revisión. Noten que hasta acá yo no sé cuánto quité. Y hice 6 puntos. Mi calificación fue 10. Y el porcentaje sí salió en la página anterior. Este es un cuestionario de Moodle. Este trabajo ya lo tenemos hecho como docentes. Lo que faltaría es ver cómo utilizar las calificaciones en Moodle. Para ello, me preparo para la siguiente. Éxitos preparando su cuestionario. Estoy a la